En los días antiguos, cuando la humanidad aún era joven sobre la faz de la tierra, los descendientes de Adán se habían multiplicado en gran número. Los hombres y las mujeres se establecieron en distintas regiones, levantaron asentamientos, formaron familias y llenaron los campos y los valles. Sin embargo, con el paso del tiempo, la condición moral del ser humano comenzó a deteriorarse profundamente. Las acciones de los hombres ya no estaban guiadas por la justicia ni por el respeto mutuo, sino por el egoísmo, la violencia y el deseo de hacer su propia voluntad. La tierra se fue llenando de corrupción. En los hogares, en los caminos y en los lugares donde los hombres se reunían, la maldad se hacía cada vez más evidente. Los pensamientos del corazón humano se inclinaban continuamente hacia el mal, y la violencia se extendía como una sombra sobre toda la creación. Las relaciones entre las personas se rompían, la injusticia se normalizaba, y el desprecio por la vida se volvía algo común. La creación, que había sido formada con orden y armonía, ahora sufría por causa de las acciones del hombre. Dios observó la tierra y vio que estaba corrompida. Vio que toda carne había pervertido su camino sobre la tierra. La violencia no era algo aislado, sino una característica general de la humanidad. Los actos de maldad no eran accidentales, sino fruto de corazones que se habían apartado completamente de lo que era bueno y recto. La tierra, que había sido creada para albergar vida, estaba llena de destrucción causada por aquellos que debían cuidarla. En medio de esa generación corrupta, vivía un hombre llamado Noé. Noé era descendiente de Lamec y pertenecía a la línea de Set, el hijo que Adán y Eva habían recibido después de la muerte de Abel. Desde joven, Noé mostró una conducta diferente a la de los hombres de su tiempo. Mientras otros se dejaban llevar por la violencia y la corrupción, Noé vivía de manera íntegra. Era un hombre justo, recto en su conducta, y caminaba con Dios, manteniendo una relación constante de obediencia y respeto. Noé no estaba solo. Vivía junto a su esposa, una mujer que compartía su vida y su hogar, y junto a sus 3 hijos, Ansem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos tenía su propia personalidad, pero crecieron bajo la enseñanza y el ejemplo de su padre. En una generación que se burlaba de la justicia y despreciaba la obediencia a Dios, la familia de Noé se mantenía unida, viviendo de una manera distinta, apartada de la violencia que dominaba la tierra. Mientras la corrupción aumentaba alrededor de ellos, Noé continuaba caminando fielmente con Dios. No se dejó arrastrar por las costumbres de su tiempo, ni por la presión de quienes lo rodeaban. Su vida diaria reflejaba una actitud de respeto hacia Dios y hacia la creación. Esto lo distinguía claramente del resto de la humanidad. Dios vio a Noé y halló gracia en él. En medio de una humanidad completamente desviada, Noé se convirtió en un punto de luz, no por su propia fuerza, sino por su disposición a obedecer. Dios decidió revelarle lo que estaba por suceder. En un momento determinado, Dios habló con Noé y le comunicó su decisión. Le dijo que el fin de toda carne había llegado delante de él, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de los hombres, y que destruiría la tierra, junto con todo lo que en ella había. Dios le explicó a Noé que la corrupción había llegado a un punto sin retorno. La violencia había contaminado cada rincón de la tierra, y la humanidad se había apartado completamente del propósito para el cual había sido creada. Sin embargo, en medio de ese anuncio de juicio, Dios también mostró misericordia. Le dijo a Noé que establecería un pacto con él, y que preservaría su vida y la de su familia. Noé escuchó atentamente cada palabra que Dios le dijo. No discutió, no cuestionó, no pidió señales. Comprendió la gravedad de la situación y aceptó lo que Dios le estaba revelando. La vida que llevaba, su forma de caminar con Dios, lo había preparado para ese momento. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Ese fue el inicio de una etapa completamente nueva, no solo para Noé y su familia, sino para toda la creación. En un mundo dominado por la corrupción, Dios estaba a punto de ejecutar un juicio, pero también
de preservar un remanente. Y todo comenzaría con un hombre justo, que caminaba con Dios, en medio de una generación perversa. Después de revelar a Noé la condición de la humanidad y la decisión que había tomado, Dios comenzó a darle instrucciones claras y detalladas sobre lo que debía hacer. No se trataba de una advertencia vaga, ni de un mensaje simbólico, sino de una orden precisa, que requería obediencia total. Dios le dijo a Noé que debía construir un arca, una estructura grande y resistente, que serviría como refugio para preservar la vida cuando el juicio llegara sobre la tierra. Dios indicó que el arca debía ser hecha de madera de gofer, un tipo de madera fuerte y adecuada para una construcción duradera. Le ordenó que el arca tuviera compartimientos en su interior, diseñados para albergar tanto a las personas como a los animales, que serían preservados. También le dijo que debía recubrirla con brea por dentro y por fuera, para protegerla del agua y asegurar que permaneciera firme cuando las aguas cubrieran la tierra. Las medidas del arca fueron especificadas con exactitud. Dios le dijo que debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debía contar con 3 niveles, uno inferior, uno intermedio y uno superior, conectados, de manera que permitieran el movimiento dentro de la estructura. Además, debía tener una sola puerta colocada en uno de sus costados y una abertura superior para que entrara la luz. Dios explicó a Noé la razón de esta construcción. Le dijo que traería un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que hubiera aliento de vida bajo los cielos. Todo lo que estaba sobre la tierra perecería. Sin embargo, también le aseguró que establecería un pacto con él. Noé entraría en el arca junto con su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos. Sus vidas serían preservadas en medio de la destrucción que vendría. Noé comprendió que la tarea que tenía delante no era pequeña. La construcción del arca requeriría tiempo, esfuerzo y perseverancia. No se trataba de un proyecto oculto ni breve. El arca debía ser construida en un lugar visible, en medio de una sociedad que no compartía su fe ni entendía su obediencia. Aún así, Noé no buscó excusas ni retrasó la obra. Decidió obedecer exactamente como Dios se lo había mandado. Con el paso de los días, Noé comenzó la construcción del arca. Cortó la madera, preparó las piezas y levantó la estructura siguiendo las instrucciones que había recibido. Sus hijos Sem, Cam y Jafet lo ayudaban en el trabajo, aprendiendo de su ejemplo y participando activamente en la obra. La esposa de Noé y las esposas de sus hijos también estaban presentes, apoyando el proceso y sosteniendo la vida familiar mientras la construcción avanzaba. Mientras el arca se levantaba, las personas de la región observaban con curiosidad y burla. Veían a Noé construir una enorme embarcación en tierra firme, lejos de grandes cuerpos de agua. No comprendían el propósito de esa obra, ni creían en el juicio que Noé había anunciado. Para muchos, la construcción del arca era motivo de risa e incredulidad. Sin embargo, Noé no se dejó influenciar por las opiniones de los demás. Día tras día, la estructura del arca crecía. Las paredes se levantaban, los compartimientos tomaban forma y los niveles se definían. Noé seguía cuidadosamente cada medida, cada indicación. No improvisaba ni alteraba el diseño. Su obediencia era completa y precisa. A través de su constancia, la obra avanzaba, incluso cuando el tiempo pasaba y el diluvio aún no se veía. Durante ese período, la corrupción en la tierra continuaba aumentando, la violencia no disminuía, y los corazones de los hombres seguían inclinándose hacia el mal. A pesar de ello, Noé permanecía firme en su tarea. Su fe no dependía de lo que veía, sino de la palabra que había recibido de Dios. Cada golpe de martillo, cada pieza colocada, era un acto de obediencia y confianza. El arca no era solo una construcción física. Representaba la separación entre quienes obedecían a Dios y quienes ignoraban su advertencia. Mientras la mayoría de la humanidad seguía con su vida cotidiana, Noé y su familia se preparaban
para un evento que cambiaría el curso de la historia. La obra avanzaba lentamente, pero con determinación, marcando el comienzo de la preservación de la vida en medio del juicio que estaba por venir. Mientras la construcción del arca avanzaba de manera constante, Dios volvió a hablar con Noé para darle nuevas instrucciones. No se trataba solo de edificar una estructura para resguardarse del agua, sino de preparar un lugar donde la vida pudiera ser preservada después del juicio. Dios le explicó a Noé que dentro del arca no solo entrarían él y su familia, sino también los seres vivos que habitan la tierra. Dios le ordenó a Noé que llevara al arca animales de toda especie para conservar la vida sobre la tierra. Debía entrar una pareja de cada animal impuro, macho y hembra, para que pudieran reproducirse después del diluvio. De los animales considerados limpios, debía llevar 7 parejas, macho y hembra, así como también de las aves del cielo. Para preservar su descendencia sobre la tierra, cada especie debía entrar según su naturaleza, sin mezcla ni confusión. Además de los animales, Dios instruyó a Noé para que almacenara alimento suficiente. No solo debía proveer comida para su familia, sino también para cada animal que entraría en el arca. El alimento debía ser conservado de manera adecuada para soportar el tiempo que permanecerían encerrados, sin saber cuánto duraría el juicio, ni cuándo podrían volver a salir a tierra firme. Noé recibió estas instrucciones con la misma actitud con la que había recibido las anteriores. No discutió ni cuestionó la lógica de lo que se le pedía. Comprendía que lo que Dios estaba ordenando no dependía de su comprensión humana, sino de la obediencia. Así, Noé comenzó a preparar el arca para recibir a los animales, organizando los compartimientos y asegurándose de que hubiera espacio suficiente para cada especie. Con el paso del tiempo, comenzó a suceder algo que llamó la atención incluso de quienes observaban desde fuera. Los animales empezaron a llegar por sí mismos desde diferentes regiones, bestias del campo, animales pequeños, aves del cielo y criaturas de toda clase se acercaban al arca en parejas, siguiendo un orden que no había sido impuesto por manos humanas. Noé y su familia observaban con asombro cómo cada animal encontraba su lugar. Noé, junto con Sem, Cam y Jafet, guiaba a los animales hacia los compartimientos preparados. Las aves eran ubicadas en espacios adecuados. El ganado y las bestias mayor res ocupaban las áreas inferiores, y los animales más pequeños eran acomodados de manera que todos pudieran convivir sin caos ni desorden. Noé cuidaba que cada especie permaneciera con su pareja, tal como Dios lo había indicado. Mientras esto ocurría, las personas que vivían en los alrededores observaban la escena con desconcierto. Veían cómo los animales entraban al arca, pero aún así, no comprendían el significado de lo que estaba ocurriendo. Algunos se burlaban, otros se sorprendían, pero pocos tomaban en serio la advertencia que había sido dada. La rutina de la vida cotidiana continuaba, ignorando las señales que estaban delante de sus ojos. El tiempo señalado se acercaba. Noé tenía 600 años cuando el diluvio estaba por comenzar. Había pasado años obedeciendo, construyendo, preparando y esperando. Su fe había sido probada a lo largo del tiempo, no en un solo momento, sino en una obediencia constante. Ahora, todo estaba listo. El arca estaba terminada. Los animales estaban dentro. El alimento había sido almacenado y su familia estaba preparada. Noé comprendía que una etapa estaba por cerrarse y que otra estaba por comenzar. Lo que Dios había anunciado desde el principio estaba a punto de cumplirse. El mundo que conocían estaba por desaparecer bajo las aguas, y solo aquellos que estaban dentro del arca serían preservados. Noé permanecía atento, esperando la siguiente instrucción de Dios, consciente de que el momento decisivo había llegado. Cuando llegó el día señalado, Dios habló nuevamente a Noé con claridad y firmeza. Le indicó que entrara al arca junto con toda su familia. Noé
obedeció sin demora. Entraron él, su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet, y las esposas de cada uno. Cada paso que daban dentro del arca marcaba la separación definitiva entre el mundo que conocían y el refugio que Dios había preparado para ellos. Una vez que todos estuvieron dentro, ocurrió algo que Noé no provocó con sus propias manos. Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue un gesto simbólico, ni una acción humana, fue el acto final que selló el juicio y la protección. La puerta quedó cerrada con firmeza, y desde ese momento ya no hubo posibilidad de entrar ni de salir. Durante un breve tiempo, todo permaneció en silencio. El cielo aún no mostraba señales evidentes de lo que estaba por venir. Desde el interior del arca, Noé y su familia escuchaban los sonidos apagados del exterior, sin imaginar con exactitud la magnitud de lo que estaba por comenzar. Los animales permanecían inquietos, como si percibieran el cambio que se aproximaba. Entonces, el cielo se oscureció. Nubes densas comenzaron a cubrir toda la región, y un viento fuerte empezó a soplar. De pronto, la lluvia comenzó a caer. No era una lluvia común ni pasajera, era intensa, constante y poderosa. Al mismo tiempo, las fuentes del gran abismo se rompieron, y aguas surgieron desde las profundidades de la tierra. El juicio no venía solo desde el cielo, sino también desde abajo. La lluvia cayó, sin cesar, durante días. El agua comenzó a cubrir el suelo, luego los campos, los caminos y las ciudades. Todo lo que antes era firme empezó a desaparecer bajo las aguas. Desde el interior del arca, Noé sentía como la estructura comenzaba a elevarse lentamente, separándose del suelo por primera vez. El arca flotaba, sostenida únicamente por la mano de Dios. A medida que el nivel del agua aumentaba, los sonidos del exterior se volvían más intensos, y luego, poco a poco, se apagaban. El mundo que había rechazado la advertencia quedaba sumergido. Montañas, colinas y todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca fue cubierto por las aguas. No quedó ningún lugar seco bajo el cielo. Dentro del arca, la vida continuaba en medio del juicio. Noé y su familia se organizaban para alimentar a los animales, limpiar los espacios y mantener el orden. Día tras día, repetían las mismas tareas, sostenidos por la certeza de que Dios estaba cumpliendo su palabra. Aunque no podían ver el exterior, sabían que estaban a salvo, porque habían obedecido. La lluvia continuó durante 40 días y 40 noches. El arca se movía sobre la superficie de las aguas, sin rumbo visible, llevada por corrientes que Noé no podía controlar. Sin embargo, el arca no se quebró, ni se volcó. Cada tabla, cada unión, cada medida había sido diseñada para resistir exactamente ese momento. Al finalizar los 40 días, las aguas no desaparecieron de inmediato. Permanecieron, cubriendo la tierra durante mucho tiempo. Todo había cambiado. El mundo antiguo había sido juzgado, y el arca se convirtió en el único lugar donde la vida seguía respirando. Noé comprendía que la espera aún no había terminado, y que debía seguir confiando, incluso cuando no había señales visibles de un final cercano. Las aguas cubrieron la tierra durante muchos días, después de que cesara la lluvia. Noé no tenía manera de medir el tiempo con precisión, como lo harían generaciones futuras, pero sabía que el mundo exterior seguía completamente sumergido. El arca permanecía flotando sobre una superficie interminable de agua, sin puntos de referencia, sin horizonte visible, sin señales de tierra firme. Dentro del arca, la vida continuaba bajo un orden estricto. Noé se levantaba cada día para supervisar a los animales, asegurarse de que cada especie recibiera alimento suficiente y que los espacios se mantuvieran limpios. Sus hijos lo ayudaban en cada tarea, y sus esposas colaboraban en el cuidado general. La rutina se volvió esencial para conservar la calma y la estabilidad dentro de aquel enorme refugio de madera. El silencio del exterior era profundo. Ya no se escuchaban lluvias ni tormentas. Solo el sonido constante del agua
golpeando suavemente contra el arca, y el movimiento lento producido por las corrientes. El mundo anterior había desaparecido por completo. No quedaban ciudades, ni campos, ni camino. Todo estaba cubierto por las aguas del juicio. Pasaron muchos días hasta que ocurrió algo distinto. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir lentamente. No fue un cambio inmediato ni violento. Fue un proceso gradual, casi imperceptible al principio. El arca seguía flotando, pero Noé comenzó a notar que su movimiento cambiaba, como si las corrientes perdieran fuerza. Con el paso del tiempo, el arca dejó de desplazarse libremente y se detuvo. Había encallado sobre una región montañosa, en los montes de Ararat. Aunque Noé no podía ver el exterior con claridad, sintió que la estructura ya no se movía como antes. Sin embargo, las aguas aún cubrían la tierra, y no había seguridad de que el suelo estuviera listo para sostener la vida nuevamente. Noé esperó con paciencia. Pasaron días, luego semanas. Poco a poco, las cimas de las montañas comenzaron a hacerse visibles. Era la primera señal concreta de que la tierra estaba reapareciendo. Aún así, Noé no actuó impulsivamente. No abrió la puerta del arca, ni permitió que nadie saliera. Sabía que debía esperar la confirmación de que el tiempo había llegado. Para observar lo que ocurría afuera, Noé abrió una de las ventanas del arca. Primero soltó un cuervo. El ave salió y voló de un lado a otro, sin regresar al arca, encontrando lugares donde posarse entre los restos flotantes. Aquello indicaba que aún no había un lugar limpio y estable para habitar. Después de esperar 7 días, Noé soltó una paloma. El ave voló, pero no encontró dónde posarse y regresó al arca. Noé la recibió con cuidado y volvió a cerrar la ventana. La señal era clara: la tierra aún no estaba lista. Pasaron otros 7 días. Noé soltó nuevamente la paloma. Esta vez, cuando regresó, traía en su pico una hoja fresca de olivo. Noé comprendió que la vegetación estaba brotando nuevamente y que la vida comenzaba a renacer sobre la tierra. Sin embargo, aún con esta señal, Noé decidió esperar. Esperó otros 7 días más y soltó a la paloma una tercera vez. En esta ocasión, el ave no regresó. La tierra ya podía sostener vida. Noé sabía que el final de la espera se acercaba, pero aún así, no salió del arca por iniciativa propia. Permaneció atento a la voz de Dios, consciente de que solo Él debía indicar el momento exacto. La paciencia de Noé, forjada durante años de obediencia antes del diluvio, se mantenía firme ahora en el silencio posterior al juicio. El mundo estaba siendo preparado para comenzar de nuevo, y Noé entendía que cada paso debía darse en el orden establecido por Dios. Después de un largo tiempo de espera, Dios habló nuevamente a Noé. Su voz marcó el fin del encierro y el inicio de una nueva etapa para la tierra. Le ordenó que saliera del arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. También debía sacar a todos los animales, cada especie según su clase, para que se multiplicaran y llenaran nuevamente la tierra. Noé obedeció sin cuestionar. Abrió la puerta del arca por primera vez desde que Dios mismo la había cerrado. La luz del exterior entró con fuerza, revelando un paisaje completamente distinto al mundo que había quedado atrás. La tierra estaba húmeda, silenciosa y marcada por el paso de las aguas. No quedaban señales de las antiguas ciudades, ni de la vida anterior al diluvio. Uno a uno, los animales comenzaron a salir. Caminaban, corrían o volaban, ocupando nuevamente el espacio abierto. Cada especie se alejaba en distintas direcciones, siguiendo el instinto que Dios había puesto en ellos. La tierra, que había sido desolada, empezaba a recibir vida otra vez. Noé y su familia salieron después. Sus pies tocaron el suelo firme por primera vez en mucho tiempo. El aire era distinto, más limpio, más quieto. Frente a ellos se extendía un mundo vacío, sin estructuras humanas, sin caminos, sin multitudes. Solo la creación, tal como había sido al principio. Lo primero que Noé hizo no fue construir una vivienda, ni organizar la tierra. Edificó un altar para Dios,
tomó de los animales limpios y ofreció sacrificios sobre el altar. El humo del sacrificio subió hacia el cielo como una expresión de gratitud, obediencia y reconocimiento. Noé entendía que la salvación no había sido por su fuerza ni por su habilidad, sino únicamente por la gracia de Dios. Aceptó la ofrenda de Noé en su corazón. Decidió no volver a destruir toda carne, como lo había hecho en el diluvio. Declaró que, mientras la tierra permaneciera, no cesarían la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El orden de la creación sería preservado. Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Les habló directamente y les dio instrucciones claras. Les dijo que fueran fructíferos, que se multiplicaran y llenaran la tierra. Los animales sentirían temor del ser humano y serían entregados en sus manos. Dios permitió que el hombre se alimentara de carne, pero estableció límites precisos sobre la vida y la sangre. Dios también estableció una advertencia solemne. La vida humana tenía un valor sagrado, y quien derramara sangre humana sería responsable ante Dios. Ante esta manera se reafirmaba la dignidad del ser humano como portador de la imagen divina, incluso después del juicio. Luego, Dios estableció un pacto, no solo con Noé y su descendencia, sino con todo ser viviente que había salido del arca. Prometió que nunca más volvería a destruir toda carne con un diluvio, ni las aguas volverían a cubrir toda la tierra de esa manera. Como señal visible de ese pacto, Dios puso el arco en las nubes. Cada vez que apareciera, recordaría el pacto eterno entre Dios y la tierra. El arco no era solo un fenómeno visible, sino un recordatorio constante de misericordia después del juicio. Noé y sus hijos comenzaron entonces a habitar la tierra. Shem, Cam y Jafet se convirtieron en los padres de las naciones que poblarían el mundo. La humanidad comenzaba de nuevo, llevando consigo la memoria del juicio, la experiencia de la salvación y la responsabilidad de caminar conforme a la voluntad de Dios. El mundo estaba en silencio, pero no vacío. La historia continuaba, marcada ahora por un pacto que no dependía del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Después de salir del arca y establecerse nuevamente sobre la tierra, Noé comenzó una nueva vida en un mundo que estaba completamente deshabitado. No había ciudades, ni aldeas, ni construcciones humanas. Todo debía iniciarse desde cero. Noé se dedicó a trabajar la tierra, convirtiéndose en labrador, tal como lo había sido antes del diluvio. La agricultura volvió a ser una de las primeras actividades humanas en esta nueva etapa. Con el paso del tiempo, Noé plantó una viña. De su fruto produjo vino, algo que ya era conocido antes del diluvio. En una ocasión, Noé bebió del vino y se embriagó. En ese estado, quedó descubierto dentro de su tienda. Este hecho marcó un momento delicado en la historia de su familia, revelando actitudes y consecuencias que afectarían a las generaciones futuras. Cam, el padre de Canaán, entró en la tienda y vio a su padre en esa condición. En lugar de cubrirlo o actuar con respeto, salió y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafetán. Su reacción no fue de cuidado ni de honra, sino de exposición. Shem y Jafet, al enterarse, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. De esta manera, cubrieron a Noé sin faltarle al respeto. Su acción mostró una actitud distinta, marcada por el cuidado y la consideración. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que había ocurrido, habló palabras que tendrían consecuencias a largo plazo. No maldijo directamente a Cam, sino a Canaán. El hijo de Cam declaró que Canaán sería siervo de siervos para sus hermanos. Luego bendijo a Sem, reconociendo que el Señor sería su Dios. Y también bendijo a Jafet, diciendo que se ensancharía y habitaría en las tiendas de Sem. Estas palabras no fueron simples reacciones emocionales, sino declaraciones que marcarían el desarrollo de los pueblos descendientes de cada uno de los hijos
de Noé. A partir de Sem, surgirían linajes que tendrían una relación especial con Dios de Cam. Procederían pueblos que enfrentarían dificultades y conflictos. De Jafet vendrían naciones que se extenderían ampliamente sobre la tierra. Noé vivió, después del diluvio, 350 años más. En total, vivió 950 años. Y luego murió. Su vida se convirtió en un puente entre el mundo anterior al juicio y el mundo que surgió después. Fue testigo del inicio y del reinicio de la humanidad. Con la muerte de Noé, la historia no terminó. Sus hijos y sus descendientes comenzaron a multiplicarse y a poblar la tierra. Las naciones se formarían a partir de ellos, llevando consigo tanto la bendición como las consecuencias de las decisiones tomadas. La tierra, que había sido purificada por las aguas, ahora estaba llena de potencial, pero también de responsabilidad. La humanidad avanzaba hacia una nueva etapa, con la memoria del diluvio como testimonio permanente del juicio y de la misericordia de Dios. La historia de Noé no termina con el arca vacía ni con el arco en el cielo. Termina, y al mismo tiempo comienza, con una humanidad que recibe una segunda oportunidad. Un mundo que fue limpiado por las aguas, no para desaparecer, sino para volver a levantarse. Noé fue testigo de algo que ningún otro ser humano había visto: el final de una era y el nacimiento de otra. Noé no fue elegido por ser perfecto, sino por caminar con Dios en medio de una generación corrompida. Vivió rodeado de violencia, indiferencia y desobediencia. Y aún así, decidió escuchar una voz distinta. Construyó el arca cuando no había señales visibles del diluvio. Soportó años de silencio, de burla y de incomprensión. Y cuando el juicio llegó, fue hallado obediente. El diluvio no fue solo un castigo, fue una advertencia eterna. Nos recuerda que las decisiones humanas tienen consecuencias, que la maldad no pasa desapercibida, y que Dios es paciente, pero también justo. Sin embargo, la historia de Noé también nos habla de misericordia. En medio del juicio, Dios preparó un refugio. En medio de la destrucción, preservó la vida. El arca representa obediencia cuando no hay garantías visibles. Representa fe en medio de la incertidumbre. Noé no sabía cómo sería el mundo después del diluvio, pero confió en que Dios lo guiaría paso a paso. Esperó dentro del arca hasta recibir la orden de salir, mostrando que la obediencia no termina cuando el peligro pasa, sino que continúa hasta el final. El pacto del arco en las nubes es un recordatorio permanente de que Dios cumple sus promesas. Cada vez que aparece en el cielo, recuerda que la misericordia triunfó sobre el juicio. No es solo una señal del pasado, sino una invitación constante a vivir con responsabilidad, gratitud y reverencia. La historia de Noé nos confronta con una pregunta profunda. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos construyendo algo que tenga sentido eterno o simplemente flotando con la corriente del mundo? Noé construyó un arca. Hoy, cada persona construye su vida con decisiones diarias, con actos visibles y también con actitudes internas. El mundo después del diluvio no fue perfecto, pero fue una oportunidad. Y esa misma oportunidad sigue vigente hoy. Aprender del pasado, escuchar la voz de Dios, caminar con Él y actuar con obediencia, incluso cuando no es fácil. Si esta historia te habló, te invitamos a reflexionar, a detenerte un momento y pensar qué arca estás construyendo en tu propia vida. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia bíblica, contada con respeto y profundidad. Si te gustó este contenido, apóyanos con un like, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas puedan conocer estas historias que han marcado a la humanidad. Déjanos en los comentarios qué otro personaje bíblico te gustaría ver en el próximo video. Nos vemos en la siguiente historia. Que Dios te bendiga.